Volví de sorpresa a México para el cumpleaños de mi nieto, 2 años, y fui a la casa donde vivía mi hijo que había fallecido. En la fiesta, mi nuera gritó frente a todos: «Ese nieto ni siquiera es tuyo, quiero que te mueras también». Me quedé enmudecido ante la humillación. Entonces Las palabras de Patricia quedaron suspendidas en el aire mientras un silencio sepulcral invadía el jardín. Los invitados, amigos, familiares, vecinos, se congelaron con copas y platos a medio camino, rostros paralizados entre la incredulidad y el horror. El pequeño Mateo, ajeno al terremoto emocional desatado en su propia fiesta de cumpleaños, seguía jugando con un camión de bomberos en la esquina del patio. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro mientras 30 pares de ojos se clavaban en mí, esperando mi reacción. A mis 68 años, creía haber experimentado todas las formas posibles de dolor: el destierro autoimpuesto en Madrid durante 7 años, la pérdida de mi único hijo, Carlos, en aquel accidente automovilístico, la soledad de despertar cada mañana en un país extranjero, sabiendo que la única familia que me quedaba estaba al otro lado del océano. Pero nada me había preparado para esta humillación pública, esta negación devastadora de mi único consuelo, mi nieto. No grité, no monté una escena, tampoco me derrumbé, aunque sentí que algo fundamental se quebraba dentro de mí. En cambio, con una calma que sorprendió incluso a Patricia, coloqué cuidadosamente el regalo que había traído desde España sobre la mesa de los presentes. Era una réplica perfecta del Palacio Real de Madrid, construida con bloques magnéticos especiales para niños pequeños. «Discúlpenme», dije simplemente, con una voz que no parecía la mía. «Creo que mi presencia es inapropiada». Me dirigí hacia la salida del jardín con pasos medidos, sintiendo el peso insoportable de las miradas a mis espaldas. Cuando pasé junto a Mateo, me detuve brevemente. El niño levantó sus ojos, los mismos ojos color avellana de Carlos, de mi padre, los míos propios, y me sonrió con esa inocencia absoluta que solo poseen los muy pequeños. «Abuelo va», dijo en su lenguaje de 2 años, extendiendo su manita hacia mí. Algo en ese gesto, en esa conexión pura no contaminada por las complejidades adultas, cristalizó una determinación en mi interior, una certeza tranquila pero inquebrantable. No abandonaría a este niño, no sin luchar con cada recurso a mi disposición. «Volveré», le susurré discretamente, acariciando su cabello por un breve instante. Y salí de la fiesta, no como un hombre derrotado que huye de la humillación, sino como un estratega que se retira temporalmente para planificar su próximo movimiento. Me llamo Javier Montero Ibáñez. Nací en Coyoacán en 1955, hijo de un profesor universitario que dedicó su vida a la historia prehispánica y una madre que abandonó una prometedora carrera de pianista para criar a 3 hijos. Crecí en una casa modesta, pero llena de libros, música y conversaciones apasionadas sobre arte, ciencia y política. Mi padre no poseía riqueza material, pero me legó algo igualmente valioso: una ética inquebrantable del trabajo y la convicción de que el conocimiento era la única posesión que nadie podía arrebatarte. Con esos principios como brújula, me abrí camino desde la universidad pública hacia una carrera en arquitectura que eventualmente me permitiría fundar mi propio despacho. Los primeros años fueron difíciles. Compartía un pequeño estudio con 2 colegas, aceptábamos cualquier proyecto que nos permitiera pagar el alquiler y trabajábamos jornadas interminables para establecer una reputación de profesionalismo impecable. La oportunidad que transformó nuestra trayectoria llegó inesperadamente: un concurso internacional para diseñar un centro cultural en Oaxaca. Nuestro diseño, que integraba elementos tradicionales oaxaqueños con conceptos contemporáneos de sostenibilidad, ganó contra firmas establecidas con recursos infinitamente superiores. De la noche a la mañana, Montero & Asociados pasó de ser un estudio desconocido a recibir propuestas de todo el país. Construimos metódicamente nuestra reputación durante la siguiente década. Para cuando Carlos nació, en 1982, yo era socio principal de una de las firmas de arquitectura más respetadas de México,
con proyectos en 4 países y un equipo de 50 profesionales. El despacho se especializaba en arquitectura cultural y educativa, museos, universidades, bibliotecas, espacios que fusionaban identidad latinoamericana con visión progresista. Mi esposa Isabel, historiadora del arte que conocí durante la construcción de un museo en Querétaro, se convirtió en mi colaboradora más valiosa. Mientras yo diseñaba las estructuras, ella garantizaba que cada espacio contara una historia coherente con su entorno cultural. Formábamos un equipo perfecto, personal y profesionalmente, complementándonos en cada aspecto de nuestras vidas. Carlos creció entre planos arquitectónicos y libros de historia del arte. Desde pequeño mostraba curiosidad insaciable y sensibilidad excepcional hacia formas y espacios. A los 6 años ya dibujaba estructuras con perspectiva intuitivamente correcta. A los 12 ganó su primer concurso escolar de diseño. Su adolescencia coincidió con la expansión más ambiciosa de la firma. Abrimos oficinas en Madrid y Bogotá. Implementamos departamento de arquitectura sostenible cuando apenas comenzaba a discutirse en México y establecimos programa de becas para estudiantes indígenas de arquitectura. El ritmo de trabajo era frenético pero estimulante. «Estás construyendo un imperio, pero ¿a qué costo?», me cuestionó Isabel una noche, después que perdí la obra escolar de Carlos por tercera vez consecutiva. No era un reproche, sino una pregunta genuina que me obligó a reflexionar seriamente sobre mis prioridades. Hice ajustes significativos, delegué más responsabilidades, rechacé proyectos que hubieran requerido ausencias prolongadas y establecí tiempo familiar inviolable. Llevé a Carlos a visitar obras emblemáticas, discutíamos soluciones estructurales durante la cena y lo integré gradualmente en aspectos apropiados del negocio. Para cuando ingresó a la universidad, siguiendo predeciblemente la carrera de arquitectura, nuestra relación había evolucionado de padre-hijo a algo cercano a una mentoría entre colegas. Su enfoque difería refrescantemente del mío, donde yo priorizaba funcionalidad y armonía contextual. Él exploraba materialidad innovadora y experiencias sensoriales. «Seremos el equilibrio perfecto cuando te unas formalmente al despacho», le dije la noche que me mostró su tesis final, un ambicioso proyecto de regeneración urbana que combinaba rehabilitación histórica con espacios comunitarios experimentales. Sin embargo, para mi sorpresa, Carlos decidió no incorporarse inmediatamente al negocio familiar. «Necesito encontrar mi propia voz antes de sumarme a la tuya», explicó. «Si entro directamente al despacho, siempre seré el hijo de Javier Montero, no Carlos Montero, arquitecto». Aunque inicialmente decepcionado, respeté su decisión. Trabajó durante 3 años con un reconocido estudio en Barcelona. Luego colaboró en proyectos humanitarios en Colombia y Chile. Cada experiencia refinaba su visión y fortalecía su confianza profesional. Cuando finalmente regresó a México y aceptó una posición en Montero en Asociados, lo hizo en sus propios términos. Estableció departamento de arquitectura participativa, involucrando comunidades directamente en procesos de diseño. Sus proyectos ganaron reconocimiento internacional por su equilibrio entre sensibilidad social y rigor técnico. Fue durante un proyecto de vivienda social en Puebla donde conoció a Patricia Hernández. Economista especializada en desarrollo urbano, Patricia trabajaba en la Secretaría Estatal, supervisando la implementación de programas habitacionales. Inteligente, decidida y aparentemente apasionada por mejorar condiciones de vida en comunidades vulnerables, capturó inmediatamente la atención de Carlos. Su noviazgo fue intenso pero breve. Menos de un año después de conocerse, anunciaron su compromiso durante una cena familiar. Isabel expresó discretamente algunas reservas sobre la rapidez de la decisión, pero yo estaba simplemente feliz viendo a mi hijo tan enamorado. O eso creía. La boda, celebrada en una hacienda restaurada cerca de Cholula, fue un evento elegante pero íntimo. Patricia, radiante en un vestido que combinaba elementos tradicionales mexicanos con diseño contemporáneo, cautivó a todos los presentes. Sus padres, empresarios textiles de Tlaxcala,
mostraban evidente satisfacción por la unión con una familia establecida en círculos arquitectónicos y culturales. Los primeros meses de matrimonio parecían confirmar la idoneidad de la relación. Carlos y Patricia compraron un terreno en las afueras de la Ciudad de México, donde él diseñó personalmente su casa, una estructura impresionante que fusionaba principios sustentables con estética minimalista. Profesionalmente, formaron equipo para proyectos que integraban viabilidad económica con diseño humanista. La primera señal de turbulencia llegó aproximadamente un año después de la boda. Isabel, siempre perceptiva sobre dinámicas interpersonales, notó cambios sutiles durante visitas familiares. Patricia comenzó a mostrar impaciencia apenas disimulada cuando Carlos compartía entusiasmado ideas para proyectos no comerciales. Pequeños comentarios desdeñosos sobre arquitectura idealista que no paga hipotecas, o sueños que deben esperar hasta que establezcamos bases financieras sólidas. Hay algo calculador en su apoyo, comentó Isabel después que Patricia sugirió que Carlos reconsiderara participación en proyecto pro bono para comunidad indígena en Chiapas, como si evaluara constantemente retorno de inversión emocional. Intenté tranquilizarla, atribuyendo estas observaciones a perspectivas generacionales diferentes sobre equilibrio entre pasión profesional y practicidad económica. Todos hacemos ajustes durante primeros años de matrimonio, argumenté. Encontrarán su balance. El embarazo de Patricia, anunciado durante celebración de su segundo aniversario, pareció inicialmente reforzar vínculos matrimoniales. Carlos estaba radiante, transformando inmediatamente habitación adicional en cuarto infantil meticulosamente diseñado. Patricia, aunque menos efusiva, parecía contenta mientras aceptaba consejos maternales de Isabel sobre preparativos prenatales. Sin embargo, conforme avanzaba el embarazo, tensiones subyacentes se intensificaron. Patricia comenzó a cuestionar públicamente decisiones profesionales de Carlos, especialmente aquellas que priorizaban impacto social sobre rentabilidad inmediata. Lo que inicialmente parecían sugerencias prácticas, evolucionó hacia críticas directas sobre su ingenuidad financiera y falta de ambición estratégica. Durante cena familiar particularmente incómoda, Patricia anunció unilateralmente que Carlos reduciría participación en proyectos internacionales para concentrarse en oportunidades locales más lucrativas. La expresión momentáneamente desorientada de mi hijo reveló que esta decisión no había sido precisamente consensuada. Necesitamos establecer seguridad económica antes que nazca el bebé, explicó Patricia, acariciando su vientre de 6 meses mientras sonreía con determinación inquietante. Carlos finalmente comprende que debe pensar como heredero responsable, no como idealista perpetuo. La referencia explícita a heredero me perturbó particularmente. Era primera vez que Patricia mencionaba tan directamente consideraciones patrimoniales en contexto familiar. Isabel, siempre más directa que yo, abordó tema inmediatamente. Montero y Asociados nunca ha priorizado acumulación sobre propósito, comentó con firmeza educada. La reputación del despacho se construyó precisamente sobre equilibrio entre excelencia profesional y responsabilidad social. Carlos continúa tradición admirablemente. Tradiciones evolucionan, respondió Patricia, manteniendo sonrisa que no alcanzaba sus ojos, especialmente cuando responsabilidades familiares entran en ecuación. El nacimiento de Mateo inicialmente pareció calmar tensiones crecientes. Carlos estaba completamente enamorado del pequeño, adaptando horarios profesionales para participar activamente en cuidados infantiles. Patricia, aunque menos visiblemente involucrada emocionalmente, organizó meticulosamente aspectos prácticos: contratación de niñera certificada, pediatra reconocido, estimulación temprana con especialistas recomendados. Isabel y yo disfrutábamos intensamente nuestro rol como abuelos. Visitábamos regularmente, ofreciendo apoyo práctico mientras respetábamos espacio de la nueva familia. Mateo desarrolló rápidamente vínculo especial con nosotros, especialmente con Isabel,
quien inventaba juegos que simultáneamente entretenían y estimulaban desarrollo cognitivo del pequeño. La reacción de Patricia ante esta relación cercana entre abuelos y nieto era contradictoria. Públicamente expresaba gratitud por apoyo familiar. Privadamente implementaba restricciones cada vez más elaboradas para visitas. Horarios estructurados son esenciales para desarrollo infantil saludable, justificaba, estableciendo ventanas específicas para interacción familiar que convenientemente coincidían con sus propios compromisos externos. Aproximadamente cuando Mateo cumplió su primer año, Carlos comenzó a mostrar signos de inquietud creciente. Conversaciones telefónicas con él revelaban frustración profesional apenas contenida. Patricia había sugerido que declinara participación en competición internacional prestigiosa para concentrarse en proyecto comercial local significativamente menos desafiante, pero inmediatamente rentable. Es temporalmente necesario, explicaba con resignación, que contrastaba dolorosamente con su pasión característica. Estamos construyendo bases para futuro más estable. Isabel, preocupada por cambios evidentes en espíritu de nuestro hijo, intentó conversación directa durante visita posterior. Su observación fue recibida con resistencia inusitadamente defensiva. «Mamá, agradezco tu preocupación, pero mi relación con Patricia es más compleja de lo que percibes desde exterior», respondió tensamente. «Hacemos ajustes mutuos para construir familia sólida para Mateo. Sin embargo, evidencia de mutualidad en estos ajustes parecía cuestionable». Carlos gradualmente abandonó proyectos personalmente significativos, redujo contacto con colegas internacionales que habían inspirado aspectos más innovadores de su trabajo, e incluso modificó estilo arquitectónico hacia aproximaciones más comercialmente seguras, pero creativamente conservadoras. La transformación más dolorosa, sin embargo, ocurría en su personalidad. El joven apasionado que debatía fervientemente sobre responsabilidad social en arquitectura estaba siendo reemplazado por profesional cauteloso que priorizaba cálculos prácticos sobre visión transformadora. Su humor característico, antes espontáneo y contagioso, aparecía ahora principalmente en situaciones públicamente performativas. Isabel y yo discutíamos privadamente estos cambios preocupantes, debatiendo si intervenir más directamente o respetar autonomía de su matrimonio adulto. Nuestra indecisión terminó abruptamente con llamada devastadora que cambiaría fundamentalmente nuestras vidas. Carlos había sufrido accidente automovilístico grave. Mientras conducía durante tormenta intensa en carretera hacia Cuernavaca, donde supervisaba construcción de centro comunitario, proyecto personal que había mantenido discretamente, aparentemente sin conocimiento de Patricia, perdió control del vehículo en curva particularmente traicionera. Los siguientes días fueron borrón de hospital, médicos con expresiones graves, y Patricia alternando entre organización práctica impresionante y distanciamiento emocional desconcertante. Isabel permanecía constantemente junto a cama de Carlos, hablándole, sosteniéndole mano, resistiendo valerosamente mientras médicos explicaban daño cerebral extensivo y pronóstico cada vez menos alentador. En contraste, Patricia dividía tiempo entre hospital y oficina, donde aparentemente gestionaba asuntos financieros urgentes. Sus visitas hospitalarias, aunque regulares, eran breves y enfocadas principalmente en consultas con médicos sobre aspectos técnicos del tratamiento, raramente en conexión emocional con Carlos. Cuando finalmente perdimos a nuestro hijo, experimenté dolor que parecía físicamente insoportable, como si parte fundamental de mi propio ser hubiera sido arrancada sin anestesia. Isabel, siempre mi roca durante crisis previas, estaba igualmente devastada. Nos sosteníamos mutuamente durante aquellos días oscuros, encontrando único consuelo posible en Mateo, quien a sus 18 meses, obviamente, no comprendía permanencia de la pérdida, pero sentía claramente ausencia de su padre. El comportamiento de Patricia durante funeral y días posteriores fue tema de comentarios discretos, pero generalizados. Su compostura era impecable, casi estudiada. Organizó servicios con eficiencia sorprendente,
Gestionó aspectos financieros inmediatos con precisión admirable y mantuvo fachada públicamente apropiada de viuda afligida. Sin embargo, observadores cercanos notaban detalles perturbadores. Ausencia de lágrimas incluso durante momentos más intensamente emotivos, impaciencia apenas disimulada durante condolencias prolongadas y, más revelador, distanciamiento físico y emocional casi completo hacia Mateo durante todo proceso. Isabel intentó mantener conexión constante con nuestro nieto durante semanas siguientes, ofreciendo apoyo práctico y consuelo emocional tanto a Patricia como al pequeño. Inicialmente, Patricia aceptó ayuda, aparentemente agradecida por asistencia mientras gestionaba transición a viudez. Sin embargo, aproximadamente un mes después del funeral, dinámica cambió abruptamente. Patricia comenzó implementación sistemática de barreras entre nosotros y Mateo, visitas canceladas por enfermedades convenientes, compromisos repentinos durante horarios previamente acordados y eventualmente explicación directa de que Mateo necesita estabilidad sin recordatorios constantes de su pérdida. La implicación era dolorosamente clara. Nuestra presencia supuestamente activaba trauma en pequeño al recordarle a su padre. Argumento psicológicamente dudoso, especialmente considerando alegría evidente que Mateo mostraba durante nuestras cada vez más raras interacciones. La situación alcanzó punto crítico cuando Patricia anunció planes para trasladarse permanentemente a Monterrey, donde supuestamente había recibido oportunidad profesional extraordinaria en empresa de desarrollo urbano. La distancia geográfica efectivamente limitaría visitas regulares, reduciendo nuestra participación en vida de Mateo a encuentros ocasionales estrictamente controlados. Isabel, devastada ante posibilidad de perder conexión significativa con único nieto, propuso alternativas razonables: programar visitas regulares a Monterrey, establecer comunicación virtual consistente, incluso ofrecer apoyo financiero para niñera adicional que facilitara encuentros más frecuentes. La respuesta de Patricia fue educada, pero firmemente negativa. Aprecio ofertas, pero Mateo y yo necesitamos establecer nueva vida independiente. Contacto excesivo con pasado complicaría adaptación saludable. El verdadero motivo tras resistencia de Patricia se volvió dolorosamente evidente cuando, durante discusión particularmente tensa, mencionó expectativas financieras poco realistas y clarificaciones necesarias sobre aspectos patrimoniales pendientes. Consultas discretas con abogado familiar confirmaron sospechas crecientes. Patricia había iniciado investigaciones detalladas sobre estructura corporativa de Montero en Asociados, participación accionaria específica de Carlos y potenciales escenarios sucesorios, considerando derechos de Mateo como único heredero directo. Esta revelación planteaba pregunta inevitable. ¿Había sido matrimonio con Carlos primordialmente transacción estratégica para Patricia? ¿Era Mateo valorado principalmente como vínculo legalmente significativo con patrimonio familiar Montero? Pensamientos perturbadores, quizás injustos, pero cada vez más difíciles de descartar considerando comportamiento observado. La situación empeoró dramáticamente cuando Isabel, intentando mantener alguna forma de conexión con nieto, organizó pequeña celebración para primer cumpleaños de Mateo, posterior a fallecimiento de Carlos. Evento modesto en nuestra casa, con pocos invitados cercanos y ambiente deliberadamente positivo para beneficio del pequeño. Patricia asistió brevemente, visiblemente incómoda, permitiendo mínima interacción entre abuelos y nieto antes de anunciar que, horario de siesta inviolable, necesitaba retirada inmediata. La decepción de Mateo fue palpable, provocando primer confrontamiento directo de Isabel. «Está disfrutando celebración con familia que lo ama», argumentó mi esposa, con firmeza inusual en su temperamento normalmente conciliador. Unos minutos adicionales no comprometerán su desarrollo, pero sí construirán recuerdos significativos. «Yo determino lo apropiado para mi hijo», respondió Patricia, énfasis posesivo inconfundible. «Agradezco intención, pero preferiría que respetaran mi autoridad parental». Isabel
profundamente herida pero determinada a evitar conflicto abierto que potencialmente limitaría aún más acceso a Mateo, cedió reluctantemente. Sin embargo, este incidente cristalizó comprensión dolorosa. Patricia sistemáticamente eliminaba nuestra presencia significativa en vida de Mateo. Fue aproximadamente entonces cuando Isabel recibió diagnóstico que cambiaría fundamentalmente nuestra situación. Condición cardíaca grave que requería tratamiento especializado disponible principalmente en Madrid, donde anteriormente habíamos establecido oficina secundaria del despacho y manteníamos conexiones profesionales extensas. Decisión de reubicarnos temporalmente en España fue simultáneamente práctica y emocionalmente devastadora. Tratamiento médico necesario era prioridad indiscutible, pero consecuencia inevitable sería separación geográfica aún mayor de Mateo durante periodo crítico de su desarrollo temprano. Patricia recibió noticia de nuestra partida inminente con lo que pareció alivio apenas disimulado, rápidamente reorganizando visita de despedida propuesta para coincidiendo convenientemente con compromiso ineludible fuera de ciudad. Nuestra última interacción con Mateo antes de partir fue videollamada brevísima, durante la cual Patricia permaneció presente continuamente, limitando cualquier intercambio significativo. Los 7 años siguientes en Madrid fueron período de contrastes extremos. Profesionalmente, experimenté renacimiento inesperado. La oficina española de Montero en Asociados, anteriormente subsidiaria modesta de Operación Mexicana, floreció bajo mi atención renovada. Colaboraciones con firmas europeas, proyectos institucionales significativos y reconocimiento crítico que validaba relevancia continuada de nuestra aproximación arquitectónica. Isabel, después que tratamiento estabilizó condición, retomó investigación histórica arquitectónica que había sido pasión suya antes que responsabilidades familiares y empresariales tomaran precedencia. Publicó monografía aclamada sobre influencias mudéjares en arquitectura colonial mexicana. Estableció colaboración con Departamento de Historia del Arte en Universidad Complutense y desarrolló metodología innovadora para catalogación digital de patrimonios arquitectónicos en riesgo. Sin embargo, personalmente, experimentábamos vacío profundo que ningún éxito profesional podía compensar. Contacto con Mateo era esporádico y superficial. Videollamadas infrecuentes, estrictamente supervisadas, intercambios de mensajes genéricos evidentemente filtrados por Patricia y fotografías ocasionales que documentaban crecimiento físico, pero revelaban poco sobre desarrollo emocional o personalidad emergente. Nuestros intentos de establecer conexión más significativa, regalos educativos cuidadosamente seleccionados, invitaciones para visitar España durante vacaciones escolares, ofertas para viajar nosotros a México, eran sistemáticamente neutralizados mediante excusas cada vez menos plausibles. La distancia geográfica proporcionaba a Patricia herramienta perfecta para implementar exclusión prácticamente total, mientras mantenía apariencia pública de relación familiar normal. Naturalmente, visitarían más frecuentemente si no vivieran al otro lado del océano. Explicaría razonablemente a conocidos comunes, estableciendo narrativa donde separación era consecuencia inevitable de nuestra elección residencial, no resultado de su resistencia activa. Intentamos navegar situación mediante concesiones estratégicas, ajustando horarios imposibles para adecuarnos a única ventana disponible para videollamadas, enviando regalos específicamente aprobados por Patricia para evitar su rechazo automático, incluso modificando comunicación para eliminar cualquier referencia a Carlos después que Patricia sugirió que tales menciones eran potencialmente perturbadoras para proceso adaptativo de Mateo. Cada concesión, sin embargo, parecía simplemente establecer precedente para limitaciones adicionales, nunca generando reciprocidad o flexibilidad incrementada. La frustración acumulada era considerable, pero manteníamos compromiso con aproximación no confrontacional,
priorizando cualquier conexión posible con Mateo sobre satisfacción de confrontar directamente manipulaciones evidentes de Patricia. Esta dinámica restrictiva alcanzó nivel absurdo cuando, tras costosa reestructuración profesional para permitir visita extendida a México, durante vacaciones escolares de Mateo, descubrimos que Patricia había organizado oportunidad educativa irrepetible en programa veraniego que convenientemente coincidía exactamente con fechas propuestas previamente aceptadas. La evidencia de obstrucción deliberada era innegable, provocando primera comunicación directamente confrontacional de Isabel. Patricia, hemos demostrado continuamente flexibilidad máxima respetando tu autoridad parental. Sin embargo, este patrón de exclusión sistemática sugiere intención deliberada de eliminar nuestra presencia en vida de Mateo. Como abuelos tenemos relación legítima que merece respeto recíproco. La respuesta fue reveladora en su franqueza inesperada. Mateo está estableciendo identidad saludable sin complicaciones emocionales innecesarias. Mientras mantengo cortésmente comunicación básica por consideración a memoria de Carlos, honestamente considero que influencia de abuelos distantes es completamente opcional, no derecho automático. Mi prioridad exclusiva es bienestar de mi hijo según mi criterio parental. Esta clarificación explícita de su perspectiva, aunque dolorosa, proporcionó finalmente comprensión indiscutible de realidad enfrentada. Patricia fundamentalmente no valoraba relación abuelos-nieto como significativa para desarrollo de Mateo. Cualquier conexión permitida era concesión calculada, no colaboración valorada en beneficio del niño. Esta realización provocó reevaluación completa de nuestra aproximación. Si 7 años de concesiones consistentes y cooperación inquebrantable habían resultado únicamente en erosión progresiva de relación con nieto, estrategia alternativa merecía consideración. Consultas con especialistas legales, tanto españoles como mexicanos, revelaron panorama complejo, pero no completamente desesperanzador. Mientras legislación mexicana efectivamente proporciona autoridad parental significativa a progenitor superviviente, también reconoce conceptualmente derechos limitados, pero existentes de abuelos, particularmente cuando relación previa significativa puede documentarse y cuando separación no sirve interés superior del menor. Simultáneamente, investigación discreta sobre situación actual de Mateo y Patricia revelaba detalles potencialmente relevantes. Mateo aparentemente demostraba dificultades adaptativas en entorno escolar, mientras Patricia había establecido relación con empresario prominente de Monterrey, significativamente mayor, con conexiones políticas extensas, pero reputación personal cuestionable. Después de deliberación extensa y dolorosamente honesta, Isabel y yo tomamos decisión que cambiaría irrevocablemente dinámica establecida. Regresaríamos permanentemente a México, estableceríamos presencia consistente cercana a Mateo, y si necesario, iniciaríamos proceso formal para establecer legalmente derechos de visita estructurados. No anticipábamos confrontación inmediata ni litigio automático. Idealmente, proximidad geográfica constante, eventualmente normalizaría relación, demostrando beneficios prácticos para Patricia, apoyo logístico disponible, tiempo personal adicional, que potencialmente suavizarían resistencia histórica. Sin embargo, estábamos igualmente preparados para escenario donde intervención legal resultara inevitable. Documentación meticulosa de intentos de comunicación, registros de obstrucciones sistemáticas y testimonios profesionales sobre importancia de relaciones intergeneracionales formarían fundamento para caso potencial. La noticia de nuestro regreso inminente, compartida mediante correo electrónico deliberadamente casual, generó respuesta inmediata de Patricia. Combinación de cortesía superficial, qué sorpresa agradable saber que regresan a México, y establecimiento preemptivo de limitaciones. Desafortunadamente, agendas inmediatas están completamente comprometidas con obligaciones preexistentes. Anticipábamos esta resistencia inicial y procedimos según planificación cuidadosamente desarrollada.
Regresamos discretamente. Reestablecimos residencia permanente en Ciudad de México. Reactivamos conexiones profesionales relevantes y sistemáticamente reconstruimos comprensión actualizada de circunstancias específicas de Mateo. Información obtenida confirmaba preocupaciones. Asistía a escuela privada prestigiosa, pero mostraba dificultades académicas y sociales significativas. Pasaba tiempo considerable con personal doméstico, mientras Patricia mantenía agenda profesional y social intensiva, y aparentemente expresaba curiosidad consistente sobre familia paterna, formulando preguntas que generaban incomodidad visible en Patricia. Aproximadamente 2 meses después de nuestro regreso, supimos que Patricia organizaba celebración para 7º cumpleaños de Mateo. Evento aparentemente significativo en club campestre exclusivo, con temática elaborada de superhéroes y lista extensa de invitados. Notablemente, no recibimos invitación formal, confirmando continuación de estrategia exclusionaria a pesar de eliminación de barrera geográfica previamente utilizada como justificación principal. Después de consideración cuidadosa, tomamos decisión estratégicamente agresiva, pero emocionalmente necesaria. Asistiríamos sin invitación formal, presentando regalo personalmente seleccionado, estableciendo presencia física imposible de ignorar cortésmente en contexto público. Anticipábamos incomodidad, posiblemente resistencia discreta. Lo que no podíamos prever era escenario que efectivamente encontraríamos al llegar discretamente a celebración en progreso. Y así regresamos al momento que abre esta historia. Patricia, evidentemente alterada por nuestra aparición inesperada, perdiendo brevemente compostura calculada que normalmente mantenía en interacciones públicas, revelando con brutal franqueza perspectiva genuina que fundamentaba comportamiento persistentemente exclusionario. Ese nieto ni siquiera es tuyo, quiero que te mueras también. Palabras pronunciadas impulsivamente, lo suficientemente audibles para crear silencio inmediato entre invitados cercanos, generando onda expansiva de incomodidad que rápidamente envolvió fiesta completa. Mientras me retiraba aparentemente derrotado, colocando cuidadosamente regalo sobre mesa designada, formulé decisión inquebrantable. Esta humillación pública no representaba final de batalla por relación significativa con mi nieto, sino precisamente punto de inflexión que transformaría fundamentalmente balance de poder en confrontación prolongada. Patricia había cometido error estratégico devastador. En momentos emocionales intensos, personas frecuentemente revelan verdades subyacentes, normalmente ocultas, tras fachadas socialmente aceptables. Su declaración impulsiva pero audible había proporcionado evidencia directa, precisamente del tipo que especialistas legales habían identificado como potencialmente transformativa en disputas por derechos de abuelos. Demostración explícita de alienación parental injustificada. Mientras atravesaba jardín hacia salida, manteniendo dignidad externa que contradecía tormenta emocional interior, mentalmente iniciaba implementación de respuesta que Patricia nunca anticiparía, de hombre que previamente había categorizado como adversario fácilmente neutralizable. Aquella noche no logré conciliar el sueño. La frase de Patricia, «Ese nieto ni siquiera es tuyo», resonaba en mi cabeza como un martillo implacable. ¿Qué había querido insinuar exactamente? ¿Era simplemente un ataque emocional calculado para herirme o contenía alguna verdad que yo desconocía? La duda, ese veneno sutil, comenzaba a infiltrarse en mi mente. Isabel, percibiendo mi angustia, se sentó junto a mí en la terraza donde había buscado refugio cerca de la medianoche. «¿La viste, Javier?», dijo suavemente, tomando mi mano entre las suyas. «¿Viste a Mateo? Tiene los ojos de Carlos, su misma expresión cuando se concentra. Incluso hace ese pequeño gesto con la barbilla, exactamente como tu padre». «Lo sé», respondí, aunque la duda persistía como una sombra. Pero entonces, ¿por qué diría algo así? ¿Qué gana con una mentira tan cruel en público? «Desesperación», concluyó Isabel después de considerarlo. «Ha construido una narrativa donde somos intrusos prescindibles. Nuestra reaparición,
amenaza el control absoluto que ha establecido sobre la vida de Mateo y, por extensión, sobre el patrimonio familiar. La mención del patrimonio cristalizó algo en mi mente. Desde la perspectiva de Patricia, Mateo representaba conexión legal con los activos Montero, si esa conexión biológica fuera cuestionada. Necesitamos certeza absoluta, decidí, no por nosotros, sino por Mateo. Si vamos a luchar por él, necesitamos hacerlo sobre terreno completamente firme. A la mañana siguiente, contacté discretamente a Héctor Villaseñor, investigador privado que había trabajado ocasionalmente para el despacho, verificando credenciales de potenciales socios internacionales. Un hombre meticuloso, con ética profesional, impecable y absoluta discreción. Necesito información completa sobre Patricia Hernández, le expliqué durante reunión privada en oficina temporalmente establecida. Particularmente, cualquier documentación relacionada con embarazo, nacimiento de Mateo y certificados médicos asociados. Información médica está protegida por confidencialidad, advirtió Héctor, pero existen registros administrativos asociados legalmente accesibles. Adicionalmente, relaciones personales y profesionales durante periodo relevante podrían proporcionar contexto significativo. Durante las siguientes 2 semanas mantuvimos perfil estratégicamente bajo. No intentamos contacto adicional con Patricia, permitiendo que percibiera nuestra ausencia posterior al incidente como retiro definitivo. Mientras tanto, Héctor implementaba investigación metodológica pero discreta, construyendo gradualmente perfil detallado de actividades y asociaciones de Patricia. El informe preliminar, presentado en carpeta meticulosamente organizada, confirmaba algunas sospechas mientras revelaba elementos completamente inesperados. 1. Patricia efectivamente había estado embarazada y dado a luz a Mateo según registros hospitalarios verificables, eliminando escenario de adopción encubierta o sustitución. 2. Durante periodo aproximadamente coincidente con concepción, Patricia mantenía simultáneamente relación con Carlos y contacto frecuente con antiguo compañero universitario, Ernesto Valdivia, actualmente ejecutivo en desarrollo urbano gubernamental en Monterrey. 3. Valdivia había transferido cantidades significativas a cuenta personal de Patricia poco después del nacimiento de Mateo, categorizadas ambiguamente como apoyo familiar. 4. Más revelador aún, Patricia había consultado discretamente a abogado especializado en derecho familiar aproximadamente un mes antes del accidente de Carlos, específicamente investigando derechos hereditarios en casos de paternidad cuestionada. La implicación era perturbadora pero imposible de ignorar. Patricia aparentemente consideraba posibilidad de que Carlos no fuera padre biológico de Mateo y había explorado proactivamente implicaciones legales asociadas. Esto no proporciona certeza definitiva, aclaró Héctor, pero establece fundamento para investigación adicional justificada. La estrategia óptima parecía clara pero emocionalmente compleja. Prueba genética que estableciera definitivamente relación biológica. Conseguir muestra de ADN de Mateo sin consentimiento parental sería éticamente cuestionable y potencialmente inadmisible legalmente. Confrontar directamente a Patricia con evidencia preliminar probablemente provocaría negación categórica y resistencia intensificada. Tras consulta con especialista legal, identificamos aproximación alternativa, solicitud formal a través de sistema judicial, argumentando interés legítimo en determinación de relación biológica para establecimiento apropiado de derechos hereditarios. Esta estrategia implicaba escalada inmediata a nivel legal que habíamos esperado inicialmente evitar. Sin embargo, evidencia acumulada sugería que aproximaciones más conciliatorias serían sistemáticamente neutralizadas mientras Patricia percibiera ventaja estratégica en exclusión continuada. Preparamos meticulosamente documentación requerida, incluyendo evidencia circunstancial recopilada, testimonio personal sobre desarrollo de relación abuelos-nieto previamente al fallecimiento de Carlos
y declaración profesional de psicólogo infantil sobre importancia de clarificación de identidad familiar para bienestar del menor. La notificación legal, entregada formalmente a Patricia aproximadamente un mes después del incidente del cumpleaños, provocó reacción inmediata y reveladora. En lugar de resistencia argumentativa o indignación previsible, Patricia sorprendentemente solicitó mediación privada antes de procedimiento judicial formal, sugiriendo encontrar resolución mutuamente beneficiosa sin exposición pública innecesaria. Esta respuesta, estratégicamente conciliatoria, pero fundamentalmente evasiva, confirmaba impacto significativo de nuestra aproximación más asertiva. La preferencia por negociación privada sobre procedimiento judicial transparente sugería preocupación legítima sobre revelaciones potencialmente perjudiciales. Aceptamos propuesta de mediación, mientras simultáneamente manteníamos activa solicitud judicial como presión estratégica. La reunión, programada en oficina neutral de mediador certificado, representaría primera interacción directa con Patricia desde incidente público que catalizó esta nueva fase confrontacional. Isabel y yo preparamos meticulosamente posición negociadora, estableciendo objetivos fundamentales, relación estructurada y consistente con Mateo, mientras manteníamos flexibilidad sobre implementación específica, horarios, ubicaciones, modalidades de visita. Patricia llegó puntualmente a oficina del mediador, acompañada sorprendentemente por Ernesto Valdivia, presentado formalmente como asesor personal, aunque su presencia en este contexto específico parecía confirmar implícitamente relevancia en situación discutida. Después de introducciones formales y establecimiento de parámetros procedimentales por mediador experimentado, Patricia inmediatamente tomó iniciativa. Antes de discutir propuestas específicas, necesito aclarar comentario desafortunado realizado durante circunstancias emocionalmente intensas. Comenzó con compostura estudiada. La implicación sobre paternidad de Mateo fue completamente infundada, producto de frustración momentánea ante aparición inesperada que percibí como disruptiva para celebración cuidadosamente planificada. Su negación directa era previsible, pero presencia significativa de Valdivia durante esta conversación específica parecía contradecir implícitamente declaración explícita. Apreciamos clarificación, respondí neutralmente. Sin embargo, comprenderás que declaración tan específica, combinada con evidencia circunstancial sobre consultas previas relacionadas con cuestionamientos de paternidad, justifica naturalmente preocupación sobre relación biológica que fundamenta nuestros derechos como abuelos. La referencia directa a consultas previas visiblemente desestabilizó compostura cuidadosamente mantenida de Patricia. Intercambio breve de miradas entre ella y Valdivia confirmaba comunicación silenciosa significativa. Circunstancias personales durante relación temprana con Carlos fueron complejas, admitió finalmente Patricia, modificando estrategia ante evidencia de investigación más detallada que anticipaba. Sin embargo, Carlos nunca cuestionó paternidad y legalmente está establecido como padre en todos documentos oficiales. Efectivamente, intervine manteniendo tono conversacional mientras implementaba presión calculada. Precisamente por completo desconocimiento de Carlos sobre potenciales complejidades, situación que, considerando timing específico de ciertas consultas legales, aparentemente pretendías mantener indefinidamente. El mediador, percibiendo intensificación potencialmente contraproducente, intervino hábilmente. Quizás podríamos enfocar conversación hacia interés compartido en bienestar presente y futuro de Mateo, independientemente de circunstancias históricas específicas. Esta redirección proporcionó oportunidad para Isabel, quien había permanecido estratégicamente silenciosa, permitiéndome establecer presión inicial. Nuestro único objetivo es relación significativa y constructiva con Mateo, explicó con sinceridad evidente que contrastaba efectivamente con calculada presentación de Patricia. Independientemente de complejidades biológicas potenciales, 7 años de exclusión sistemática
Han privado a un niño de conexión familiar que podría proporcionarle estabilidad emocional adicional durante desarrollo crítico. Patricia, claramente recalibrando aproximación ante evidencia de preparación exhaustiva nuestra, adoptó postura aparentemente más conciliatoria. Reconozco que restricciones previas, implementadas inicialmente durante periodo intensamente doloroso, posiblemente continuaron más allá de necesidad genuina, ofreció, cuidadosamente evitando admisión directa de obstrucción deliberada. Estaría dispuesta a considerar visitas estructuradas limitadas que respeten rutinas establecidas de Mateo. Esta concesión inicial, aunque significativamente más restrictiva que derechos típicamente establecidos judicialmente para abuelos en circunstancias comparables, representaba primera grieta en muro de exclusión previamente impenetrable. Apreciamos voluntad para reconsiderar posición previa, respondí, manteniendo presión mientras evitaba confrontación directa que potencialmente terminaría negociación prematuramente. Sin embargo, considerando historial de acuerdos previos sistemáticamente incumplidos mediante justificaciones variables, cualquier arreglo requeriría estructura formal legalmente vinculante, no simplemente entendimiento informal sujeto a interpretación unilateral. Valdivia, quien había mantenido silencio estratégico durante intercambio inicial, finalmente intervino con aproximación notablemente pragmática. Patricia está genuinamente dispuesta a establecer relación constructiva que beneficie desarrollo de Mateo mientras respete autoridad parental primaria. Estructura formal razonable sería aceptable siempre que incluya flexibilidad apropiada para necesidades evolutivas del niño. Esta intervención aparentemente conciliatoria, mientras simultáneamente reafirmaba autoridad parental primaria, revelaba dinámica potencialmente significativa. Valdivia, adoptando rol de mediador interno que facilitaba concesiones estratégicas mientras preservaba posición fundamental de Patricia. La negociación subsecuente, extendiéndose durante aproximadamente 3 horas, produjo eventualmente acuerdo preliminar significativamente más sustantivo que anticipábamos inicialmente: visitas quincenales estructuradas, comunicación virtual semanal programada y participación garantizada en eventos escolares y familiares significativos. Mientras mediador documentaba formalmente términos acordados para revisión legal posterior, a Isabel discretamente me entregó nota breve escrita durante últimas fases de negociación. Demasiado fácil. Están ganando tiempo. Su intuición, históricamente confiable, generaba inquietud justificada. La transición desde resistencia absoluta hacia concesiones sustantivas parecía sospechosamente abrupta, considerando comportamiento consistente durante 7 años previos. Cuando finalizamos sesión con formalidades apropiadas, Patricia y Valdivia se retiraron rápidamente, citando compromisos profesionales pendientes. Su comportamiento, aunque superficialmente cordial, proyectaba urgencia apenas disimulada que reforzaba sensación de estrategia subyacente no completamente revelada. Algo no encaja, comenté mientras regresábamos a nuestro apartamento. Obtuvimos significativamente más de lo que esperábamos razonablemente conseguir en primera negociación. Porque no es concesión genuina, sino táctica dilatoria, respondió Isabel con certeza tranquila, desarrollada durante décadas de observación perspicaz de dinámicas interpersonales. Están implementando algo que requiere tiempo, y nuestra presión legal inmediata amenazaba cronograma establecido. Esta interpretación parecía consistente con comportamiento observado, pero implicaba pregunta crucial: ¿qué exactamente estaban implementando que requería margen temporal específico? Héctor, contactado discretamente esa misma tarde, confirmó disposición para intensificar monitoreo situacional durante periodo inmediato, con particular atención hacia actividades potencialmente indicativas de preparativos para cambios significativos, transacciones financieras inusuales, comunicaciones con instituciones educativas alternativas o investigaciones sobre residencia internacional.
La primera visita programada con Mateo, según acuerdo recién establecido, ocurriría en exactamente 5 días. Mientras preparábamos cuidadosamente esta interacción crucial después de separación prolongada, manteníamos simultáneamente vigilancia discreta pero constante sobre movimientos potencialmente reveladores de Patricia. Lo que descubriríamos durante esos días intermedios transformaría fundamentalmente nuestra comprensión de situación enfrentada y catalizaría respuesta significativamente más agresiva que inicialmente contemplada. La primera señal de que nuestras sospechas estaban justificadas llegó apenas 2 días después de la mediación. Héctor me contactó urgentemente. Han solicitado pasaportes expeditos para ambos, Patricia y Mateo. Proceso acelerado con justificación de emergencia familiar. Esta información confirmaba claramente intención de salida internacional inminente. La pregunta crítica era: ¿viaje temporal o reubicación permanente diseñada para evadir acuerdos recién establecidos y jurisdicción legal mexicana? Instrucciones adicionales a Héctor revelaron rápidamente patrón consistente con segunda hipótesis. Patricia había listado discretamente apartamento en Monterrey con agencia inmobiliaria, solicitado expedientes educativos completos de Mateo del colegio actual y realizado consultas sobre equivalencias académicas internacionales. Destino probable es Santiago, informó Héctor el día siguiente. Valdivia tiene conexiones empresariales significativas allí. Han investigado específicamente colegios privados en sector oriente de la ciudad y requisitos migratorios para residencia permanente en Chile. La evidencia era concluyente. Planeaban desaparecer antes que acuerdo formal fuera legalmente registrado, estableciendo residencia en jurisdicción donde influencia profesional de Valdivia facilitaría protección contra reclamaciones internacionales complejas y costosas. Consultamos inmediatamente con especialista legal sobre opciones disponibles. Las noticias eran simultáneamente alarmantes y potencialmente útiles. Aunque no podíamos legalmente prevenir viaje internacional de madre con custodia plena, intentos de evadir acuerdos establecidos constituían evidencia significativa de mala fe, que potencialmente fortalecería posición judicial para solicitud de custodia compartida o derechos ampliados. Necesitamos implementar 2 estrategias paralelas, decidí después de deliberación intensa. Acción legal inmediata para establecer restricciones formales, mientras simultáneamente aseguramos contacto directo con Mateo antes de partida potencial. La primera estrategia requería presentación emergente ante juzgado familiar, solicitando restricción temporal de movimiento internacional basada en evidencia sustancial de intento de evasión de responsabilidades familiares establecidas. Nuestro abogado, aunque escéptico sobre probabilidad de aprobación completa, considerando derechos parentales primarios de Patricia, consideraba factible obtener al menos requisito judicial de notificación obligatoria antes de cualquier viaje internacional. La segunda estrategia era significativamente más arriesgada, pero potencialmente más impactante: adelantar unilateralmente visita programada, presentándonos en domicilio de Patricia sin notificación previa, estableciendo contacto directo con Mateo que generaría tanto conexión emocional significativa como testigos independientes de interacción positiva abuelos-nieto. Es técnicamente cumplimiento con espíritu del acuerdo, aunque no con cronograma específico, justificó Isabel mientras preparábamos implementación. Considerando evidencia clara de intención de evadir completamente compromiso, ajuste temporal parece completamente razonable. Decidimos proceder inmediatamente antes que Patricia potencialmente implementara limitaciones adicionales, anticipando nuestra respuesta. La confrontación sería inevitable, pero ocurriría en territorio donde legítimos derechos recién reafirmados proporcionaban justificación formal para presencia. Llegamos al edificio residencial de Patricia aproximadamente a las 11:00 am del día siguiente, horario seleccionado estratégicamente cuando Mateo probablemente estaría presente, pero suficientemente alejado de hora de acostarse
para justificar visita sustantiva. La expresión del portero cuando mencionamos destino reveló inmediatamente información crítica. La señora Patricia. Salieron esta mañana con maletas. Mencionó viaje familiar importante. Habíamos anticipado esta posibilidad y estábamos preparados. Solicité comunicación inmediata con administrador del edificio, presentando documentación legal de acuerdo familiar recientemente establecido y explicando preocupación legítima sobre potencial evasión de responsabilidades parentales. El administrador, inicialmente reticente, pero sensible a implicaciones legales potenciales de obstrucción, finalmente confirmó información crucial. Patricia había mencionado específicamente vuelo internacional programado para esa misma tarde. Mientras Isabel contactaba inmediatamente a nuestro abogado para implementar acciones legales disponibles, yo tomaba decisión que cambiaría permanentemente dinámica de esta confrontación. Iríamos directamente al aeropuerto para confrontar situación personalmente. El tráfico de Ciudad de México conspiró a nuestro favor, permitiéndonos llegar al aeropuerto internacional aproximadamente 2 horas antes del vuelo probable, identificado por Héctor basado en reservaciones electrónicas rastreadas. La terminal internacional bullía con actividad típica mientras escaneábamos sistemáticamente área de documentación, buscando rostros familiares entre multitud anónima. Finalmente los localizamos. Patricia, Valdivia y Mateo, formados en fila para aerolínea chilena. Equipaje abundante claramente indicando viaje extenso. Mi corazón se aceleró al ver a mi nieto por primera vez sin barreras artificiales en más de 7 años. Había crecido significativamente desde cumpleaños reciente, su postura proyectando curiosidad natural mientras observaba actividad aeroportuaria. La similitud con Carlos a esa edad era innegable, provocando simultáneamente dolor agudo y determinación renovada. Procederemos con calma absoluta, recordé a Isabel mientras nos acercábamos. Sin escenas públicas que potencialmente traumaticen a Mateo, solo presentación de hechos relevantes. Patricia nos vio aproximadamente cuando estábamos a 10 metros de distancia. Su reacción inmediata, tensión corporal visible, mirada rápida hacia salidas potenciales, comunicación urgente con Valdivia, confirmaba conciencia clara sobre improcedencia de acciones implementadas. Patricia, saludé con calma deliberada cuando alcanzamos posición conversacional. Qué coincidencia encontrarlos aquí, especialmente considerando acuerdo reciente sobre visitas programadas. Su respuesta combinaba indignación performativa con nerviosismo apenas contenido. Es viaje familiar breve, completamente dentro de mis derechos parentales. 7 maletas sugieren definición inusual de breve, observé mientras Mateo nos observaba con curiosidad evidente, particularmente combinado con apartamento listado para venta y documentación escolar completa solicitada. La mención específica de detalles que no deberíamos conocer visiblemente desestabilizó su compostura cuidadosamente mantenida. Valdivia intervino, intentando recuperar control situacional. Cualquier decisión tomada está completamente orientada hacia bienestar de Mateo. Discusiones sobre arreglos específicos pueden continuarse apropiadamente a través de representantes legales. Absolutamente, acordé con tranquilidad que evidentemente no anticipaban. Nuestro abogado actualmente implementa solicitud emergente ante juzgado familiar, específicamente abordando intento evidente de evadir acuerdos establecidos mediante reubicación internacional no notificada. Esta información provocó reacción reveladora de Patricia, miedo genuino brevemente visible antes de ser suprimido por determinación renovada. «Estás interfiriendo con planes legítimos de viaje familiar», insistió, aunque notablemente evitó negar directamente caracterización de intención subyacente. Durante este intercambio tenso, Isabel había mantenido contacto visual constante con Mateo, quien alternaba miradas entre adultos discutiendo y mujer vagamente familiar que sonreía cálidamente hacia él. «¿Tú eres mi abuela?», preguntó repentinamente Mateo, su voz clara cortando tensión como rayo de luz inesperado. El silencio momentáneo que siguió esta pregunta inocente
proporcionó oportunidad que cambiaría permanentemente dinámica familiar. Isabel respondió con simplicidad perfecta. Sí, Mateo, soy mamá de tu papá, Carlos. Patricia intentó inmediatamente interrumpir. Mateo, no hables con... Pero era demasiado tarde. Mateo había tomado iniciativa con curiosidad natural de niño. Tengo fotos de papá, se parece a mí. Exactamente como tú, confirmó Isabel, manteniendo conversación enfocada exclusivamente en conexión positiva, evitando completamente cualquier referencia al conflicto adulto ocurriendo simultáneamente. ¿Por qué nunca vienes a verme?, continuó Mateo con franqueza desconcertante, típica de niños. Esta pregunta inocente, pero devastadoramente relevante, cristalizaba precisamente el núcleo de disputa completa, exponiendo crudamente manipulación sistemática implementada durante años. Antes que Isabel pudiera formular respuesta apropiadamente matizada, Mateo continuó. Mamá dice que vives muy lejos, pero ahora estás aquí. Vivíamos lejos, explicó Isabel con cuidado exquisito, equilibrando honestidad apropiada con sensibilidad hacia posición vulnerable de Mateo. Pero regresamos precisamente para poder verte más frecuentemente. La expresión de Patricia durante este intercambio revelaba reconocimiento gradual pero inequívoco. La narrativa cuidadosamente construida durante años estaba desmoronándose irreparablemente ante simple interacción natural entre abuela y nieto. Nuestro abogado llamó precisamente en ese momento crítico, proporcionando información transformativa. Juez ha emitido orden provisional restringiendo salida internacional pendiente audiencia formal. Notificación oficial en proceso hacia autoridades aeroportuarias. Esta confirmación cambió fundamentalmente balance de poder inmediato. Patricia, percibiendo correctamente implicaciones prácticas, implementó rápidamente recalibración estratégica completa. Obviamente ha ocurrido malentendido significativo, ofreció con tono notablemente modificado. Simplemente explorábamos opciones educativas internacionales, sin decisiones finalizadas. Quizás deberíamos reconsiderar cronograma para permitir discusión más completa sobre arreglos potenciales. La transformación era tan transparente como predecible, enfrentando restricciones legales inmediatas que efectivamente prevendrían implementación de plan original. Patricia transitaba hacia posición negociadora, intentando preservar alguna apariencia de autoridad, mientras inevitablemente concedía terreno significativo. Completamente razonable, acordé, reconociendo implícitamente oportunidad para resolución potencialmente constructiva, mientras mantenía firmemente ventaja estratégica recién establecida. Quizás podríamos comenzar implementando visita acordada originalmente para hoy, proporcionando oportunidad para que Mateo reconecte con abuelos que han esperado este momento durante 7 años. La mirada intercambiada entre Patricia y Valdivia comunicaba reconocimiento reluctante, pero claro de realidad transformada. Confrontación judicial completa probablemente resultaría significativamente más perjudicial que concesiones negociadas desde posición evidentemente debilitada. Podríamos almorzar juntos, sugirió Valdivia, asumiendo nuevamente rol de mediador práctico. Hay restaurante familiar adecuado aquí mismo en Terminal. Mateo, completamente ajeno a complejidades adultas, subyacentes pero perfectamente sintonizado con oportunidad inesperada, respondió con entusiasmo genuino. Sí, quiero hamburguesa con papas fritas. Este momento aparentemente trivial, niño expresando preferencia alimentaria simple, representaba simultáneamente victoria profunda y punto de partida transformativo. Primera decisión familiar implementada colectivamente, respetando voz de Mateo mientras adultos navegaban complejo reequilibrio de responsabilidades compartidas. Mientras nos dirigíamos hacia el restaurante, Isabel discretamente estrechaba mi mano, comunicando silenciosamente comprensión compartida. Esto no representaba resolución completa, sino comienzo significativo de proceso inevitablemente complejo, pero potencialmente constructivo. 2 años han transcurrido desde aquella confrontación decisiva en aeropuerto. La transición desde exclusión sistemática
hacia coparentalidad funcional ha sido predeciblemente desafiante, pero sorprendentemente productiva. El acuerdo legal finalmente establecido proporciona estructura clara mientras preserva flexibilidad necesaria. Fines de semana alternos con abuelos, vacaciones escolares divididas equitativamente, comunicación digital sin restricciones y participación compartida en decisiones educativas significativas. Patricia, aunque inicialmente resistente, gradualmente reconoció beneficios prácticos de apoyo familiar ampliado, particularmente después que Valdivia efectivamente recibió oferta profesional en Chile, que requería viajes internacionales frecuentes. Disponibilidad de abuelos completamente involucrados proporcionaba estabilidad logística y emocional invaluable para Mateo. La cuestión de paternidad biológica, aunque nunca formalmente resuelta mediante prueba genética, ha perdido gradualmente centralidad en dinámica familiar. Mateo, indudablemente, muestra características físicas, intelectuales y temperamentales que reflejan linaje Montero, independientemente de contribución genética específica. Más significativamente, ha florecido bajo influencia combinada de figuras adultas diversas, pero complementarias en su vida. La pasión por arquitectura que Carlos demostraba desde temprana edad emerge claramente en fascinación de Mateo, con estructuras, espacios y diseño tridimensional. Sus cuadernos escolares frecuentemente contienen bocetos sorprendentemente sofisticados para niño de 9 años. Esta tarde, mientras observo a Mateo trabajando concentradamente en modelo arquitectónico elaborado que estamos construyendo juntos, recreación detallada del primer proyecto significativo de Montero Asociados, reflexiono sobre transformación extraordinaria desde aquel momento devastador durante fiesta de cumpleaños. Las palabras crueles de Patricia, ese nieto ni siquiera es tuyo, que inicialmente provocaron dolor insoportable, ahora parecen curiosamente irrelevantes frente a realidad vivida diariamente. Conexión profunda entre generaciones que trasciende completamente consideraciones biológicas limitadas. Isabel entra silenciosamente al estudio, observando con evidente satisfacción escena de colaboración intergeneracional. Mateo, percibiendo su presencia, levanta mirada con sonrisa que ilumina habitación completa. Abuela, ¿crees que podríamos añadir sistema de paneles solares como los que vi en tu libro? Sería completamente sustentable. Isabel se une a nosotros en mesa de trabajo, automáticamente asumiendo rol complementario en proyecto compartido, exactamente como ha hecho durante 60 años de colaboración profesional y personal conmigo. Excelente idea, arquitecto Montero, responde con seriedad que respeta genuinamente entusiasmo del niño. Quizás podríamos investigar juntos opciones más eficientes disponibles actualmente. Mientras trabajan juntos, perfil de Mateo momentáneamente captura exactamente misma expresión concentrada que caracterizaba a Carlos durante momentos de inspiración creativa. La continuidad visible a través de generaciones provoca simultáneamente dolor agudo de pérdida permanente y gratitud profunda por conexión preservada. Lo que Patricia nunca comprendió completamente y que finalmente estableció fundamento para resolución constructiva es verdad fundamental sobre familia auténtica. Trasciende completamente definiciones limitadamente biológicas o legalmente técnicas, residiendo en cambio en tejido complejo de conexiones emocionales, valores compartidos y compromiso sostenido a través de circunstancias inevitablemente cambiantes. El verdadero legado no reside primordialmente en estructuras físicas o activos materiales, sino en continuidad de perspectivas, valores y capacidades transmitidas orgánicamente entre generaciones vinculadas por algo infinitamente más significativo que secuencias genéticas específicas. Mateo, independientemente de contribución cromosómica técnica, es indiscutiblemente heredero del legado Montero. Sensibilidad estética, integridad profesional y capacidad para visualizar posibilidades transformativas en espacios aparentemente ordinarios. Cuando Patricia gritó aquellas palabras destinadas a destruir permanentemente conexión familiar, inadvertidamente catalizó precisamente
confrontación necesaria para establecer verdad, fundamentalmente más poderosa. Familia genuina se construye mediante presencia consistente, amor incondicional y transmisión intencional de valores compartidos. Mateo levanta mirada nuevamente, observando resultado de nuestro trabajo colaborativo con satisfacción evidente. Es perfecto, abuelo, exactamente como lo imaginaba. Y en esa simple declaración encuentro respuesta definitiva a humillación pública que inicialmente parecía insuperable. Este niño es indiscutiblemente mío, nuestro, en único sentido que genuinamente importa. La conexión compartida trasciende completamente tecnicidades biológicas, residiendo en cambio en territorio infinitamente más significativo de amor libremente ofrecido y gozosamente recibido. Sí, Mateo, respondo mientras Isabel discretamente seca lágrima fugitiva. Es exactamente como debería ser.